Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nuestro TV. Mi nombre es Fío Sargenti. Ya vamos varios episodios, ya perdí la cuenta. Pero si de casualidad cayeron en esto, lo están viendo, lo están escuchando, acá lo que hacemos es agarrar el catálogo de HBO y meternos de lleno y estudiarlo. Y siempre con algún invitado o invitada que tiene mucha luz para echar sobre el tema, el eje central de ese capítulo. Si estás acá probablemente es porque ames al catálogo de HBO tanto como yo. Hablo del catálogo como si fuera, ¿no?, un pequeño oso, peluche, el que puedo abrazar. Hoy vamos a hablar de historia. ¿Por qué? Porque tenemos la segunda temporada muy esperada de Gentleman Jack ya corriendo y tenemos un montón de series en HBO que de manera directa o menos directa se meten con épocas o, como es el caso de Gentleman Jack, con historias reales. Entonces, yo no me voy a poner a hablar de historia, yo te hablo de series, de películas. ¿Qué hicimos? Llamamos a una historiadora. Claro que sí. Ella es Flor Pupina Plomer, es historiadora, como les dije, docente, investigadora, enseña con memes también. Si no la conocen, por favor vayan a seguirla ya mismo porque se están perdiendo de un montón. Además, para los que no son de este país, de Argentina, ella es cordobesa y me parece que les va a gustar mucho su tonadita. Usa todo el tiempo sus redes sociales como elemento para reivindicar a las mujeres del pasado, sobre todo que fueron silenciadas. Así que tiene mucho que ver con la serie que va a ser un poco el corazón de este capítulo, Gentleman Jack. Vamos a hablar también de Catherine the Great y de varios títulos más con Pupina. Hola Pupina, ¿cómo estás? Hola, no sé dónde mirar, si la cámara o el monitor. Donde quieras, viste que acá en estas cosas que se hacen así es como uno mira, y los que están escuchando, si se están perdiendo esto, vayan al YouTube de HBO Latinoamérica, que uno mira para donde puede hoy en día. Perfecto, por las dudas hablo cerca del micrófono. Pupina, yo te voy a decir así, vos tenés alumnes súper jóvenes, y me imagino te debe llegar mucho las preguntas en realidad, vinculadas con consumos audiovisuales de cultura pop que muestran una época o que cuentan una historia real, a ver cuán verídicos son, cuán cerca de la realidad están, qué es lo que más te preguntan o qué es lo que te suelen preguntar, cómo se vinculan hoy estudiantes con la historia y cuánto ayuda ver este tipo de cosas para adquirir conocimientos históricos. Un montón. Obviamente con la cantidad de producciones audiovisuales que tenemos hoy en día, es esperable que muchas de ellas traten o sobre sucesos históricos en particular o que estén contextualizados en un contexto histórico real. O sea, digo que es una historia de ficción que ocurre en un contexto real que fue así muy bien retratado. Todo el tiempo es como, no, claro, como en tal serie, no, como en tal otra. Bueno, y Game of Thrones, cuando ves Edad Media, es como todo el tiempo, como, pero no, esperen que es también ficción, los dragones no existieron. Pero un montón, igual está bueno. Yo te voy a preguntar por Game of Thrones. Está bueno porque lo sitúa, aunque sea en una realidad visual, aunque sea se imaginan cómo era la ropa, cómo era la tecnología, o sea, por más que a veces les tenés que decir como, che, no, mirá, eso es una serie, no pasó, por lo menos les da como una identidad visual de lo que estamos trabajando. Sí, yo me acuerdo cuando estaba estudiando me era en general más fácil, pero a veces también lo que pasa es que uno se acuerda mala, o sea, quizás en la producción la búsqueda no era tan certera para estar lo más cerca posible a lo que fue al pasado, y vos después te quedabas con una idea, ¿no? Hay un montón de ideas que se instalaron, que salieron de alguna película muy popular, que después, bueno, el primer caso que se me ocurre ahora es el del casco de los vikingos con cuernos, que no, nada que ver. Sí, bueno, esos errores están llenos. Obviamente es como digo, por ahí yo le digo a los chicos como, tengan en cuenta que es una ficción, que hay muchas licencias, claro, porque no es un documental, que bueno, de un documental uno espera una fidelidad y una precisión más académica, pero sí, pasan estas cosas que lo de los cuernos, los vikingos, es increíble porque hasta nosotros nos comemos esa curva de, claro, porque tenían y así cosas más graves, digamos. Claro, y bueno, ahora vamos a hablar de Gentleman Jack, que está basada en una historia real, y quizás cuando está basada en una historia real puntual con un personaje, o sea, te cuenta la historia de alguien que realmente existió y no solo es el contexto,
uno puede pensar que es más fácil, pero algo que tiene para mí de especial Gentleman Jack, que ahora voy a hacer como, antes de que con Pupina nos metamos en la parte histórica, voy a hacer como un pequeño resumen, pero para mí lo que tiene de especial es que agarra, ¿no?, algo que viene una historia que viene de 1830 y la ayorna sin modificar eso que la hace y que la hizo diferente a la historia. La historia es la de una mujer, Anne Lister, que terrateniente e industrialista en una época en la que las mujeres no hacían esas cuestiones. Ella era lesbiana y empieza a tener vínculos homosexuales con diferentes mujeres. Y los empieza a escribir en un cuadernito, escribe como 4 millones de palabras en código, y era una figura muy particular por cómo se vestía, iba en contra de todas las normas, una figura muy particular en su ambiente. Por eso de ahí sale el Gentleman Jack, porque la trataban de manera despectiva como caballero, y Jack era una forma como peyorativa de referirse a las mujeres, a las lesbianas en esa época. Y lo que tiene Gentleman Jack, que se puede ver también ahora en esta muy esperada segunda temporada, que bueno, el COVID y cuestiones hicieron que tuviéramos que esperarla un poco más, es que hay cositas como tiene el ingenio del siglo XXI, pero sin sacar que la parte clave y vital de la historia de Anne Lister, que es justamente que ella estaba como fuera de época. Y un poco lo que hace la serie, por ejemplo, con cuestiones formales, como de estructura y de fotografía y demás, y decisiones de dirección, como por ejemplo que ella le rompa la cuarta pared, o sea, que ella nos hable a nosotros. Eso sirve en el relato para que nosotros podamos tener diferentes observaciones que están en los diarios y que de otra manera no podría, sería extraño que ella se lo cuente a un personaje de la nada. Y a la vez un poco como que ella se mete y como es medio una viajera del tiempo, como Pupi, porque ella de golpe conecta con nosotros, que vivimos en una sociedad que todavía tiene muchísimas fallas, pero es una sociedad en la que ella puede ser vista, puede ser comprendida, puede tener un espacio, no como el que no le dieron en esa época, cuando, no sé, ella se casó con una mujer 180 años antes de que se legalizara en el Reino Unido, ¿no? Sí, es como el ejemplo de claro, que de lo que te decía, de una serie que está como ficción, digamos, obviamente con estas licencias ficcionales reivindicatorias, pero que está súper bien situada en el contexto, porque realmente o sea, se entiende perfecto lo que fue la revolución industrial, el peso que tenía el carbón, porque bueno, hay todo un tema de ella como insistiendo en invertir en carbón porque era la industria que se venía, y bueno, como la quieren estafar por ser mujer, o no le quieren dar el lugar como empresaria industrial por ser mujer. No sé, las tensiones de la reforma agraria de Inglaterra de principios del siglo XIX, que eran las discusiones entre los terratenientes y los arrendatarios, que bueno, que derivan en un conflicto bastante grosso, y en una propuesta de reformar la forma de tener la tierra. Es como que el contexto, como historiadora, te digo así, 10 puntos. ¿Nos puedes contar un poco más de cómo era Inglaterra en en la década de 1830, y esto que decías de la revolución industrial? Porque es súper importante el descubrimiento que ella hace en esas tierras, a las que va a hacerse cargo de su familia, y cómo había como que empezar a confiar, ¿no?, en algo que parecía iba a ser el futuro, pero ya estaba ahí golpeando la puerta. ¿Qué es lo que estaba pasando en Inglaterra con la revolución industrial y en el mundo? Porque otra cosa que siempre a mí me cuesta mucho es como pensar, ok, Gentleman Jack arranca, me parece, en 1832, segunda temporada 1834. ¿Qué otras películas o series están ambientadas más o menos ahí? Entonces me puse a buscar y era como, ok, un montón, más o menos, décadas más, décadas menos, igual en 1800, y aparecían un montón de westerns, o sea, como que en Estados Unidos podés ver, no sé, películas como True Grit. También me aparecía Los Miserables en Francia, Mujercitas en Estados Unidos, Pandillas de Nueva York, todo en el mismo siglo, ¿no? Como que
trato de armar ese croquis para entender un poco más. ¿Qué nos puedes decir de la revolución industrial y de mi croquis? De ese mapa que armé muy deforme. Está todo Perfecto, relacionado. muy bien. Sí, la revolución industrial fue un proceso que se inició más o menos a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Y bueno, como su nombre lo indica, fue implicó una serie de avances tecnológicos que cambió la forma en la cual se desarrolló la industria. De hecho, apareció la industria como la conocemos ahora. Y estuvo impulsada, digamos, uno de los mayores avances tecnológicos que desarrollaron esta posterior industrialización y revolución fueron las máquinas a vapor. Es decir, las máquinas que, digamos, tenían una tracción en vez de manual o mecánica a combustión y vapor. Que después va a derivar en el ferrocarril y en todos estos inventos que revolucionan el mundo. Pero bueno, esto implicó, como su nombre le indica, una super revolución en la forma en la que no solo se producía, primero en Inglaterra y después el mundo, sino en cómo se empiezan a vincular y a relacionar los países, porque a partir de la revolución industrial, de este salto que da Inglaterra con la introducción del ferrocarril, que durante, por ejemplo, los ferrocarriles argentinos de 1870 a 1880 eran ingleses, porque los ingleses ahí dijeron, tenemos la máquina de vapor, tenemos los ferrocarriles, somos dueños de todo. Implicó en el mundo que se iniciara otro proceso mucho más complejo y mucho más duradero, que fue el imperialismo. Como Inglaterra, a partir de esta industrialización y de este crecimiento en industrias, en fábricas, empieza a establecer vínculos con países que se llamaban no desarrollados, en ese momento que usamos comillas porque no es un término con el que esté de acuerdo. Les empieza a comprar materia prima a estos países no desarrollados y empieza a manufacturar con sus fábricas que crecen cada vez más, y se empieza a dar como este proceso de capitalismo, imperialismo, que después va a derivar en la Primera Guerra. Mirá cómo todo está como conectado. Una Sí. cosa tras otra, claro. Y una vez que después también vi que era más o menos la época de Lincoln, que él después fue presidente como unas décadas más tarde, pero o sea, como que ya estaba ahí activo, me acordé, en Mujercitas, el papá, que pueden ver la versión con Winona Ryder espectacular en HBO Max, la de los 90, dije, claro, el papá y no iba a la guerra civil de Estados Unidos, entonces como que ahí empecé un poco y me es más fácil y me parece como súper útil, y también en este caso para entender, si bien estamos en la sociedad inglesa, para entender cómo era el mundo en el que esta mujer estaba viviendo, animándose a vivir una vida que la sociedad y todas las instituciones le decían que no era la que tenía que vivir. Un mundo de burgueses, varones, por supuesto, porque el estatus que tenía la mujer en Inglaterra en ese momento era como prácticamente el de un menor de edad. De hecho, unos años más adelante, digamos, va a aparecer el movimiento de sufragistas. O sea, ella no era la única, y si bien esto es una ficción, es real que había mujeres reclamando los derechos, los mismos derechos que los varones un par de años después. En esta serie también, salvo que haya una búsqueda estética distinta y disruptiva, pienso en, no sé, La Favorita, por ejemplo, siempre hay un cuidado del arte, del vestuario, del peinado. En Gentleman Jack, ¿cómo lo ves? Porque también siempre veo muchas críticas a la moda porque el ojo nuestro no lo ve, pero ese vestido no era, por ejemplo, ese corset, ese saco de hombre no tiene el corte de esa década, de ese siglo, estaba corrido. Acá en este caso, ¿cómo lo ves? Es bastante preciso. Yo la verdad es que no soy especialista en moda, así que tal vez no tengo un ojo tan fino, pero sí es bastante preciso en las elecciones de los vestuarios, sobre todo cómo los vestuarios marcan estatus. Porque está bien diferenciada la calidad y los colores y las telas y los diseños de de los protagonistas que son de clases altas, y la de los sirvientes, la de las personas que trabajan en el campo. Se nota que tiene hasta menos brillo la tela, que era una realidad. Y un detalle que me pareció muy simpático, que por ahí pasa medio desapercibido, pero a mí me pareció muy simpático, es que ella tiene reloj.
todo el tiempo está viendo la hora. Si bien es para anotar después con exactitud en su libro, etcétera, es un detalle de color porque el reloj era algo muy masculino, porque era algo que utilizaban los burgueses, que utilizaban los empresarios para controlar, porque digamos con el capitalismo empieza esta cuestión de organizar el trabajo por horas y no por jornadas, y que ella tenga un reloj le dota de un estatus que el resto de las mujeres no tiene, porque ella sabe la hora y sabe medir y sabe que la hora vale. Eso es un detallito que fue como, mira, tiene reloj todo el tiempo. Claro, es verdad, qué espectacular. Claro, el lugar que tenía la mujer en la sociedad era uno en el que no importaba ni el tiempo, porque era como una especie de loop, ¿no? Eterno de, no sé, tomar, si eras de las clases acomodadas, tomar el té, ponerte el vestido para la cena, hacer esto. Y no importaba, y lo que el tiempo es dinero y cómo ella lo entiende. Mira, no me había dado cuenta, me parece muy espectacular lo que decís. Y después lo que te quería preguntar es, viste que ahora, hablando de la representación, o sea, de ella como ícono, la serie ayudó muchísimo cuando salió en 2019 a que se vuelva como que se tome otro protagonismo el personaje de Ann Lister y se hicieran festivales, estatuas, como que lo puso en la cultura pop y frente a las nuevas generaciones a una mujer que obviamente era conocida, aparecía en libros de historia, ya había tenido adaptaciones, sus diarios habían tenido adaptaciones, pero no era de renombre internacional y podía pasar más desapercibida. Y en esta época que estamos debatiendo constantemente la representación en ficción, en los medios audiovisuales y todo, las historias de época y sobre todo en esta especie como de casi subgénero o estilo que vendrían a ser como las comedias románticas británicas a lo Jane Austen o un poco más dramáticas, Brontë, las hermanas Brontë y de ese tipo de historias que, claro, obviamente son, si uno lo cuenta de manera tradicional, salvo en algunas películas como Emma, por ejemplo, que tiene otra búsqueda, la última adaptación con Anya Taylor-Joy, son todas personas blancas, todas parejas heterosexuales, y a veces de golpe se están inventando ahora historias, se están creando historias que juegan con una época y le hacen como la gran Lin-Manuel Miranda y le cambian, o sea, ponen le imponen como, por ejemplo, una etnia, cultura que no va con ese periodo histórico y ese lugar, y algunos critican, vi algunos historiadores que criticaban eso porque decían, bueno, si empezamos a contar esas historias poniendo rostros, colores, formas de cuerpo, formas de vida que no representan, porque en ese momento eran castigados, eran dejados al margen, vamos a terminar como creyéndonos que esa era la realidad. Y hay todo un debate sobre cómo se logran mezclar las historias de época con la realidad en la que vivimos, con una necesidad de inclusión y diversidad y de ver representados en las pantallas a todo tipo de personas. Y a mí me parece que Gentleman Jack mantiene la historia y mostrarnos constantemente cómo ella tiene que bancarse, o sea, tiene que lidiar con un montón de cosas y chocar, pero a la vez permite, rompiendo la cuarta pared y con algunos como gimmicks, unas cositas así, darle cierto como guiño, y lo que decía esto de que es medio como una viajera del tiempo, porque es como que se acerca a nosotros con el cierto ingenio de 2021, del siglo XXI, de 2022, o cuando sea que estés escuchando o viendo esto, y eso me parece como muy inteligente, que se permite ese espacio la serie para como tener algo un poco más, como diríamos en Argentina, pillo, relajado, pero a la vez mostrando la realidad que era. ¿Vos qué pensás sobre todo esto? ¿Cómo representar, cómo ayornar o no este tipo de historias y épocas? Qué pesados, por favor, esa gente no puede ver una serie en paz. O sea, ese personaje o sea, yo pienso que
es ficción, o sea, no podemos pretender que, si estamos hablando de algo más documental, ahí te puedo abrir otra línea de debate, pero al ser ficción es como si yo me enojara porque en una serie, no sé, porque en Game of Thrones hay dragones, y es como, pero es ficción, o sea, no... Es ficción. Acá ponele que que son series que buscan contextualizar de una manera como más precisa y más académica, pero bueno, también es las lecturas que uno hace desde el presente y entender que también los castings tienen que tener diversidad, que también tenemos que ver diversidad en las pantallas, porque si no nos vamos a seguir comiendo el cuento y vamos a seguir reproduciendo esas lógicas separatistas del siglo XIX, o sea, qué pesados. Entiendo que hay por detrás, pero dale, sí. Mirá una serie tranquila. Sí, como que todavía le estamos buscando la vuelta a toda esta conversación, me parece, y a veces nos vamos mucho para un lado, mucho para el otro, y termina siendo medio imposible, y creo que hay espacio para todo, para las historias que te recrean una época tal cual era, y para las historias que juegan con elementos y le meten nuestra sociedad como la vivimos hoy. Me parece que hay lugar para todos. Hay, por ejemplo, no sé, en este caso de esta historia puntual, hay registrados casos, digamos, como bien documentados sobre mujeres que viven su amistad romántica, que era el término de la época para ser lesbiana. Porque, que no, eran las amigas que vivían juntas, sí, claro. Hay muchos casos, por ejemplo, entonces, digo, también es como... Hay gente que se puede quejar de no, una mujer no podía. No, bueno, en algunos casos sí, excepcionales, por supuesto, muy excepcionales, pero hubo casos de mujeres que lograron vivir su amistad romántica abiertamente. Amistad romántica. Sí, me encanta. Sí, claro. Y ahora me voy, como decíamos al principio, algo que haces vos mucho en tu trabajo es contar historias de mujeres que quizás aparecen siempre en el segundo o tercer renglón de la historia, cuando merecerían un espacio ahí en el título allá arriba. Y tenemos la miniserie de Catherine the Great, que protagoniza Helen Mirren. Bueno, ahí, sorpresa, hay un montón de actores que no son rusos haciendo de rusos para si quieren ponerse como estos no son rusos. Hablan en inglés. Helen Mirren es británica. Sí, hablan en inglés también y no tienen acento, lo que es raro, lo que agradecemos, porque eso es rarísimo cuando los ponen a hablar en inglés, pero como un acento, como si en realidad hablaran en ruso, y es todo como muy extraño. Insultante aparte. Un personaje, totalmente, es verdad, totalmente. Catherine the Great, que es un personaje que siempre resultó fascinante para el cine, después para la televisión, y tiene 10.000 versiones. La de Helen Mirren ya la agarra a 2 años de haberse, ¿no? Sacado de encima a su marido. Ahora quiero que nos cuentes un poco más. Y ya como la reina capa total, genia, líder de esa Rusia tan importante. ¿Nos puedes dar un poco de contexto de cómo era la Rusia de Catalina la Grande y qué fue cómo llegó ella al poder? Bueno, acá tenemos que ir como 70 años hacia atrás. Para atrás. Para atrás. Sí. Y nada que ver, o sea, si bien tienen muchos puntos en común por ahí en cuestiones políticas, porque monarquías, acá hay que irse atrás, a mediados del siglo XVIII. Catherine, fue una emperadora rusa, reina rusa, que es un caso excepcional de que una mujer logre estar tanto tiempo en el poder, creo que estuvo 34, 35 años, es excepcional, sobre todo siendo mujer. Ella, Rusia en ese momento no era lo que pensamos hoy como lo que es Rusia. Se trataba de un territorio mucho más amplio, en constantes disputas con lo que era lo que va a ser luego el Imperio Otomano, o sea, con los turcos. Era una monarquía, de hecho. Catherine llega al poder luego de hacer una especie de golpe de estado a su marido. Un rey que se consideraba bastante inmaduro para su puesto. Entonces ella, junto a una facción de soldados y una facción de su familia, le hacen un golpe de estado. El tipo, que no me acuerdo el nombre, era, me acuerdo si Pedro o Pablo II. Pedro I de Pedro I de Rusia.
pésima para los estandartes reales. Él termina aceptando las condiciones de rendición, porque aparentemente no estaba muy conforme con su situación. Solo dice que lo dejen irse a vivir tranquilito en medio de la nada. Bueno, y después una conspiración lo termina asesinando, pero tampoco quiero spoiler mucho la historia. Pero bueno, en resumen, estamos en un contexto de una Rusia que es muy diferente a la Rusia que pensamos ahora. Una Rusia muy moderna para la época. En contexto de la ilustración, por supuesto me faltó muy importante, en un contexto mundial europeo previo a la Revolución Francesa, donde la ilustración, que es este movimiento que boga por las nuevas ideas, por los nuevos conceptos, por las nuevas libertades, por los nuevos derechos, es como esta ilustración, estas luces, llegan a Rusia y le llegan a Catherine, que de hecho es una emperatriz muy influenciada por la ilustración. Hace lo que puede en el contexto de la ilustración, porque obviamente una Rusia bastante conservadora le pone muchos frenos, pero se la puede considerar como muy inspirada en estas ideas de Voltaire, de la libertad, de los derechos, de las libertades individuales. Realmente es como un caso muy excepcional, por eso ha llegado a tantas pantallas. En general siempre había visto historias o leído de ella, de Catalina más joven, o ella con el marido, y lo que me gustó de esta versión de Helen Mirren, donde ya la vemos no solo experimentada, sino incluso ya con un par de años en el poder sola, y no sabía bien hasta el momento esto de que la importancia de que ella estuviera influenciada, ahora lo entendía mucho más, esto con la ilustración y cómo ella trata, y la ironía de que ella, por un lado, significa mantener un montón de cosas del status quo de cómo de la monarquía, corona, y yo estoy acá y demás. Y a la vez metiendo tratando de meter todas estas ideas nuevas y de ver cómo se las vendía, ¿no? a la gente de plata, a la aristocracia rusa de la época. Como esa contradicción me gustó mucho cómo está representada en estos 4 episodios. Y no puedo dejar de pensar, solo quiero tirar este dato jugando a ser vos, que siempre me fascinó, que es que supuestamente, vos corregime si no es así, como en Rusia quedó la mancha de que, y lo pongo con megacomillas, de que esta mujer había tomado el poder en una especie casi de golpe contra su marido, y había estado haciendo todas estas cosas locas y raras durante tantos años. Después en Rusia no podía haber más una monarca, una emperatriz, tenía que ser un heredero varón, tenía que ser como, bueno, que es parte del conflicto de la serie, de la miniserie, que le vemos ahí al hijo, y por eso es que después era tan importante el hijo del zar que termina cayendo, del zar Nicolás, que termina cayendo en la Revolución Rusa, y por eso Rasputín, que tenía que cuidar la salud de ese chico que estaba. Entonces cuando pienso, es como el dominó ese de la historia, me parece fascinante. O sea, esta mujer en el siglo XVIII, con ese grupo de complotadores, toman esa decisión, toma el poder, está 34 años, y después termina naciendo un nene con una enfermedad, que justo entonces aparece este señor Rasputín a cuidarlo, el padre es el único varón que tiene, y Revolución Rusa, de golpe tenés bolcheviques, comunismo, y como estamos ahora, el mundo. Sí, como la historia del mundo. Sí, pasan 100 años en el medio, pero sí, en el siglo XIX Rusia atravesó un proceso de campenización, sería, digamos, Rusia a partir del siglo XIX, esta Rusia proto-ilustrada, digamos, esta Rusia que busca modernizarse, en el siglo XIX se estanca y termina con una Rusia que, como vos decís, con el zar Nicolás, una Rusia súper medieval, digamos, Rusia para 1917 estaba en condiciones prácticamente medievales, o sea, es como que después del reinado de Catherine, Rusia entró como en una meseta y terminó siendo el país como más, no quiero decir medieval, pero sí, el país como más
con condiciones Claro, más un poco precarias más de atrás, más relegado. y en tecnología inclusive, o sea, realmente en el siglo XIX Rusia no incorporó muchas tecnologías, o sea, más allá de las ciudades, que obviamente había cierta tecnología, pero Rusia realmente a partir del siglo XIX no se destacó mucho. Pero sí, y la mancha negra les quedó hasta el día de hoy, digamos, realmente es como una vergüenza para lo que luego fue el Imperio Ruso haber tenido a una monarca, y encima una monarca que más allá de todo lo que vemos, una monarca que vivía su sexualidad de una manera muy libre, en el contexto de la Ilustración. Eso te iba a preguntar. En la serie vemos, digamos, que hay un garchoteo constante y era real, digamos, ella vivía su sexualidad de una manera muy libre y eso, imagínate, o sea, sobre que era mujer, tenía amantes públicamente, o sea, un escándalo. Claro, porque, bueno, a diferencia del zar Nicolás, ella tenía un heredero varón además que estaba saludable y todo, y después lo que pasa es que eran un montón de mujeres y ninguna valía, o sea, como se volvió para atrás, ninguna valía porque después de Catherine no podía haber una mujer en el poder. Lo de la parte de la sexualidad y la parte también como su parte romántica y su parte de seductora y de lo que a ella la seduce y las ideas y las conversaciones, que eso se ve mucho en esta miniserie, ¿no? Como ella se ve, es una mujer que le interesa desde cuando la vemos anotar cosas que se le van ocurriendo hasta cómo busca ella tener charlas con personajes que creen que cree que la van a enriquecer y a la vez su parte sensible que tiene que cuidarse de su hijo y, como decías vos, de tener un vínculo sexoafectivo, buscar, y pensaba, Helen Mirren hizo muchísimos personajes históricos y reinas y princesas, hizo de Elizabeth I en 2005, en una miniserie que tuvo también detrás a Nigel Williams, que es quien está acá como showrunner en Catherine the Great, hizo, bueno, de Elizabeth II en La Reina, de la reina Charlotte, que era la esposa de George III, en Excalibur, si bien no es histórico, hizo de Morgana, una como siempre, además, bueno, hizo de Cleopatra varias veces en teatro, mujeres que combinan, algunas de ellas, esto de, ok, tengo todo el poder del mundo, o sea, tengo todo el poder del Imperio Británico, pero puedo tener realmente lo que quiero, que en general es algo que parece no aparece en historias de reyes. Por ejemplo, bueno, creo que Enrique VIII es el mejor ejemplo, ¿no? Quiero una nueva esposa, listo, chau la cabeza de esta, quiero una nueva esposa, quiero una nueva esposa, ¿no? Y en general las historias tanto de Isabel I como de ella o Cleopatra mezclan esto de tener una vida privada que, como vemos en la miniserie, choca con lo que ellas tienen que mostrar o lo que ellas tienen que ser. ¿Cómo lo viste a eso en la miniserie? Sí, de hecho tiene como una presión por casarse constante, digamos, personas de su alrededor le insisten en que tiene que casarse y es algo coyuntural y real de la época, digamos, que una mujer de ese nivel, digamos, de ese estatus social necesita... por más que las decisiones las tome ella después, digamos, por una cuestión de etiqueta y una cuestión de poder frente a otros hombres, tener un hombre al lado. Por más, igual, insisto, por más que al final se sepa que es ella la que toma las decisiones, necesita para reflejarse en el resto de los varones tener un varón al lado. Y lo que me parece fantástico es que, tomando lo que me decías hace un rato de cómo se junta con gentes que la nutran, al principio, en el primer episodio, se ve que es también un detallito que pasa, digamos, si lo agarrás. Ella le lee a su amiga una carta que Voltaire le había mandado a ella. Y Voltaire sabemos que es uno de los padres de la Ilustración y realmente mantenían comunicación. ¿Te parece que todavía que se mantiene o que cambió? Hablábamos antes de la representación, de la importancia de la diversidad, la identificación. Generalmente también estos personajes históricos femeninos eran representados en películas y en series
como siempre ensalzando mucho más la parte estética, la parte romántica, ya sea Cleopatra como nombré recién, como María Antonieta, ¿no? Como diferentes reinas y emperatrices. Creo que Elizabeth de Kate Blanchett fue un ejemplo en el que empezó a mostrarse de otra manera, con las vulnerabilidades del corazón, por decirlo de alguna forma, pero también con todo lo otro. ¿Te parece que hoy cambió? Porque en la miniserie, en Catherine the Great, yo creo que no se cae en eso, pero no sé si te parece a vos como historiadora que es la norma, o seguimos un poco en esa de que si la película o la serie está basada en un personaje femenino histórico, en general está a ver con quién le da besos y los vestiditos. Me parece que tanto en Catherine the Great como en Gentleman Jack está como bien deconstruida esa imagen de mujer romántica y mujer que... sino que, si bien obviamente tienen sus sentimientos, se ven, no dejan de ser mujeres como profesionales o fieles a sus convicciones políticas. En el caso de Gentleman Jack, perdón que vuelvo a la otra, pero también me parece como súper claro, ella es medio cruel con sus empleados, con sus trabajadores. Digo, no es que vos decís, ay, una mujer enamorada. No, si tiene que echar a uno porque es viejo, lo echa. Si tiene que decir, ay, qué pena que se murió, vamos a abrirle la cabeza, le abre la cabeza. Y en el caso de Catherine también, onda, dice, sí, yo te quiero mucho, pero ya no me servís más, nos vemos en Disney, me busco otro. Digo, si bien sigue estando la cuestión de que tienen vínculos sexoafectivos, qué sé yo, no son unas bobas que se dejan influenciar y enseguecer por el amor. Ya que estamos por la región, sí que te gustó mucho Chernobyl, la miniserie. A mí me encantó, sí, obviamente tiene licencias históricas. Tiene una cuestión que medio guerra fría, que los rusos siempre quedan como, los soviéticos en realidad, siempre quedan como medio malos, de esa lectura que se heredó del cine de la Guerra Fría, pero me pareció... wow, o sea, más allá de lo linda y entretenida, que se pueda narrar un suceso con tanta dignidad, un suceso tan trágico, un accidente tan trágico, está como tan digno narrado que recomiendo. O sea que, y sirve para entender un poco el mundo de hoy y cómo de golpe trágicamente Chernobyl volvió a aparecer en los títulos de los diarios, ¿no? Por la guerra y la invasión de Rusia. Y ahora me voy a otro lado, nada que ver para terminar, porque en un momento dijiste Game of Thrones y hace días tuvimos un nuevo adelanto de House of the Dragon que se viene ahora en agosto, la precuela de Game of Thrones, que van a poder ver por HBO y después en HBO Max también, cuando quieran, donde quieran. Y siempre se habló, George R.R. Martin, el creador de toda la saga, de toda la historia, de los libros, habló de sus influencias históricas, desde, por ejemplo, a la hora de los Targaryens, que son quienes protagonizan House of the Dragon, se los vinculó mucho con el Imperio Romano y con lo que significaba Roma en esa época, que Roma era como medio de donde salía todo y parecía como, ¿no? Lo que vendría a ser en el universo de Game of Thrones y House of the Dragon, la antigua Valiria de la que salen los Targaryen, que era como una ciudad motorcito, ¿no? Le podemos decir, Roma para el Imperio. Sí, es como que Game of Thrones tiene esta, como, si bien insistimos que es ficción, está, digamos, tiene la cuestión de las monarquías europeas, la cuestión de esta pureza racial que tenía el Imperio Romano con sus ciudadanos de sangre. O sea, no importa si vos venías, vos tenías que heredar la sangre. Digo que esto es previo a las monarquías europeas. Después tiene, digamos, partes que son más como otomanas, Medio Oriente, turcos. Tiene ahí como, sobre todo en la identidad visual de cada región, pero es ficción. O sea, yo la amo porque como historiadora veo ahí unas líneas por detrás
pero no nos olvidemos que es ficción, porque mis alumnos todo el tiempo me preguntan si los dragones existieron. Pues no había dragones, no había White Walkers, eso no. Y otra cosa que dijo mucho siempre George R.R. Martin en entrevistas y demás, es que para la cuestión de la disputa por el Iron Throne, por el trono de Westeros, que vemos ya en el arranque de la serie original, al principio entre Lannisters y Baratheons y después descontrol, caos total, todo el mundo, era la guerra de las dos rosas en el Imperio Británico, que hubo ahí, ¿no? Una cosa como de, no, es mi familia, es mi rama, no, es mi rama, es mi familia, hubo como, y estuvieron un buen tiempo. Sí, yo no sé tanto del caso específico de Inglaterra, pero es una modalidad, digamos, que se daba mucho entre las monarquías europeas, porque pasaba que si bien había una cuestión de linaje, había muchas alianzas entre diferentes, digamos, reinos, y eso llegaba de que de alguna forma la legitimidad ya no pasaba tanto por tu origen, porque podías reclamar un trono siendo que vos, no sé, eras de Austria y te casabas en Inglaterra o en Alemania, y digamos, se empieza a construir la identidad desde otro lugar, pero en el caso de Game of Thrones queda como bien claro de tipo, ¿quién es legítimo? Si nadie, o sea, si estamos casando gente de lugares diferentes, de monarquías diferentes para hacer alianzas, ¿de dónde nace la legitimidad? De haber nacido, de haber heredado, de haber hecho, digamos, una buena gestión. Eso se ve como súper claro, y así funcionaban las monarquías europeas. Sí, y ahora, bueno, en el último tráiler de House of the Dragon se ve como la importancia del legado, de construir algo, ¿no? De pensar como, bueno, mi vida es finita, pero yo voy a construir algo que quede. Pupina, estuvo espectacular. Pasamos por... terminamos en Game of Thrones, hablábamos del siglo XVIII, siglo XVII, diversidad, dragones que no existen, recordemos, no existen. Estuvo buenísimo. Muchísimas gracias porque este capítulo terminó. Gracias, Flor, Pupina. Gracias, Pío. Nos vemos. Acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify y en su app favorita de podcast. Pueden suscribirse también al canal de YouTube de HBO Latinoamérica y ahí pueden vernos las caras y ver las cosas que van pasando, como por ejemplo si miramos a la cámara o al monitor y así, porque todo es rarísimo. La semana que viene vamos a volver con otro tema, con otro host invitado y mucho más contenido de HBO, como siempre. Si no se quieren perder de nada, como por ejemplo los nuevos trailers, primeras imágenes y demás, sigan a HBO Latam en Instagram y HBO Lat en Twitter. Yo sigo siendo Fío Sargenti. Hasta la próxima.